Se hizo millonario por ella. Luego se fue sin saber que ella estaba embarazada. 3 años después, el destino puso a su hijo de ojos azules justo enfrente de él. Ethan Cole tenía todo lo que el mundo decía que un hombre debería desear. A los 32 años, era el director ejecutivo de Aurora Systems, una estrella en ascenso en la industria tecnológica. Sus trajes a medida, su pelo castaño cuidado y sus ojos azules gélidos aparecían en las portadas de revistas que elogiaban su liderazgo visionario. Los inversores lo adoraban, sus competidores lo envidiaban y los medios lo llamaban intocable. Lo que nadie sabía era que la idea que había lanzado a Aurora a la estratosfera no había sido suya en absoluto. Pertenecía a Maya Rivera. Maya no se parecía en nada a las mujeres de negocios que a menudo lo rodeaban. Tenía el pelo oscuro que le enmarcaba la cara en ondas sueltas, unos ojos castaños profundos que parecían ver a través de la gente y una mente lo suficientemente aguda como para detectar los cambios del mercado antes que nadie. 3 años antes, tomando café en su pequeño apartamento, ella había esbozado una idea para un algoritmo predictivo que podría anticipar los fallos en la cadena de suministro. Ethan había escuchado, intrigado, y la conversación se convirtió en una colaboración que dio a luz el producto revolucionario de Aurora. A ella nunca le importaron los títulos o ser el centro de atención. Su satisfacción venía de la emoción de resolver un problema. Pero la vida de Maya no era el mundo pulido de comunicados de prensa y cenas con inversores. Llevaba cargas que Ethan nunca había tenido que enfrentar. Su hermano menor, Aaron, luchaba contra una adicción que lo había llevado a rehabilitación 2 veces. Ella ya era quien pagaba su alquiler, respondía a las llamadas telefónicas de medianoche y lidiaba con el caos que él dejaba atrás. Se lo ocultó a Ethan durante meses, hasta que una noche un periodista pilló a Aaron fuera de un bar, desorientado y gritando. La historia se difundió lo suficiente como para que la junta directiva de Aurora se diera cuenta. La presión llegó rápidamente. Reuniones a puerta cerrada, asesores que le decían a Ethan que el equipaje emocional podía hundir la imagen de la empresa justo antes de su salida a bolsa. Hablaban de Maya como si fuera una carga, no la persona que había construido los cimientos de su éxito. Ethan se dijo a sí mismo que no tenía otra opción. Lo terminó en un reservado en una esquina de un bar con poca luz en Mission Street. Maya escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable. Cuando él terminó, dio un sorbo lento a su vaso de agua, lo dejó y esbozó una pequeña y extraña sonrisa. «Entonces le deseo suerte, señor Cole», dijo, con la voz firme pero distante. Se deslizó fuera del reservado antes de que él pudiera encontrar las palabras para responder. Una semana después, ella estaba en el pequeño baño de su apartamento, mirando 2 líneas rosas en una prueba que no había esperado hacerse. Sus manos temblaban, pero ya había tomado una decisión. No se lo diría a Ethan. No arriesgaría que su hijo fuera tratado como una mancha en su impecable imagen pública. Al día siguiente, empacó sus cosas, dejó San Francisco atrás y desapareció por las calles grises y lavadas por la lluvia de Portland. Mientras Ethan se preparaba para la triunfal salida a bolsa de la empresa, Maya comenzaba un viaje completamente diferente, uno del que él no sabría nada durante años. Habían pasado 3 años desde la noche en que Maya se fue de San Francisco, y en ese tiempo Ethan Cole se había convertido en un hombre que el público creía que había conquistado el mundo. Aurora Systems había salido a bolsa con una valoración que asombró al mercado, y su fortuna personal se multiplicó de la noche a la mañana.
Lo invitaban a hablar en conferencias internacionales, a cenar con líderes políticos, a aconsejar a otros directores ejecutivos sobre cómo convertir una visión en realidad. Su ático daba a la bahía, lleno de arte elegido por decoradores que apenas conocía, y su agenda estaba reservada con meses de antelación. Pero detrás de la imagen pulida había un vacío que ninguna cifra en un balance podía llenar. El éxito llenaba los titulares, no su vida. Las noches eran lo peor. Llegaba a casa después de otra reunión de alto riesgo, a un silencio tan completo que parecía presionarlo. Se servía una copa, se sentaba en el tenue resplandor de las luces de la ciudad y se decía a sí mismo que ese era el precio de la ambición. Sin embargo, a veces, sin previo aviso, un recuerdo de Maya afloraba, una risa que no podía contener cuando algo la sorprendía, la forma en que golpeaba su bolígrafo contra su cuaderno mientras pensaba. Él lo apartaba, pero el vacío que dejaba parecía crecer. Una lluviosa tarde de jueves, el recuerdo volvió de una forma que no podía ignorar. Ethan estaba mirando noticias de la industria en su tableta, cuando un blog tecnológico local de Portland le llamó la atención. El titular era sobre una pequeña e innovadora startup llamada Harbor, que había ganado una subvención regional por su impacto en la comunidad. La foto adjunta mostraba a un grupo de personas de pie en un modesto espacio para eventos, y cerca del centro había una mujer con el pelo oscuro recogido suelto sobre un hombro. Le estaba sonriendo a alguien fuera de cuadro, y a su lado había un niño de no más de 3 años, aferrado a su pierna y mirando con curiosidad al fotógrafo. El cabello del niño era castaño claro. Su piel tenía un tono cálido que hablaba de sol de verano, pero fueron sus ojos los que detuvieron a Ethan en seco. Eran de un tono de azul imposible y penetrante. Su tono de azul. Por un momento, Ethan se olvidó de cómo respirar. El resto de la foto se difuminó, como si su mente estuviera aislando solo a los dos del mundo que los rodeaba. Hizo zoom hasta que la imagen comenzó a pixelarse, buscando algo, aunque no sabía qué. El niño se reía de alguien que no estaba en el encuadre, con su pequeña mano agarrando la tela de los jeans de Maya. Ethan se quedó mirando los ojos, tan familiares que era como mirar a un espejo que el tiempo había deformado. Se dijo a sí mismo que podría haber 100 explicaciones. Los ojos azules no eran raros, después de todo. Sin embargo, la parte racional de su mente de repente parecía impotente contra la silenciosa e insistente atracción del reconocimiento. Cerró la tableta, pero no pudo quitarse la sensación de que una parte de su vida que creía resuelta acababa de romperse. Dormir fue imposible esa noche. Se quedó en la oscuridad escuchando la lluvia en el cristal, oyendo de nuevo las palabras que Maya había pronunciado la última vez que se vieron cara a cara. Por la mañana, había tomado una decisión que no podía explicarse ni a sí mismo. Le dijo a su asistente que aceptara una invitación que había rechazado previamente, para dar un discurso en una próxima conferencia de tecnología en Portland. Cuando ella le preguntó por qué, él simplemente dijo que le parecía el momento adecuado para reconectar con algunos viejos contactos en el noroeste del Pacífico. Pero en verdad, no estaba pensando en negocios en absoluto. Estaba pensando en una fotografía, en una mujer que no había visto en 3 años y en un niño pequeño con sus ojos. El Centro de Convenciones de Portland estaba vivo con el zumbido de voces, el tintineo de tazas de café y el constante ir y venir de personas moviéndose entre escenarios y stands de exhibición. Ethan había llegado temprano, vistiendo el tipo de traje perfectamente,
a medida que parecía atraer miradas sin exigirlas. Su discurso estaba programado para última hora de la mañana, y ya lo había ensayado 2 veces en su mente mientras caminaba por las tranquilas calles de fuera. Se dijo a sí mismo que estaba allí por la charla, por la red de contactos, por la apariencia de mantenerse conectado con las bases de la industria. Pero cada vez que sus pensamientos se desviaban, aterrizaban en la posibilidad de que Maya estuviera en algún lugar de ese edificio. No sabía si Harbour tendría siquiera presencia allí, pero solo la idea mantenía su pecho oprimido. El discurso comenzó sin problemas. Ethan había hecho esto cientos de veces, subiéndose a un escenario, viendo a la audiencia inclinarse hacia adelante, sabiendo exactamente cómo captar su atención. Las luces eran cálidas en su cara, y la pantalla gigante detrás de él proyectaba diapositivas sobre innovación, tendencias del mercado y el futuro de la tecnología predictiva. Pero a mitad de su presentación, justo cuando estaba pasando a una nueva sección, vio movimiento al borde del escenario. Una pequeña figura emergió de los bastidores, vacilante al principio, luego más rápidamente, como si estuviera impulsada por la urgencia o el miedo. Era un niño, de no más de 3 años, su cabello castaño claro un poco desordenado por el día, su ropa ligeramente arrugada. El niño se detuvo a unos pocos pies de Ethan, con los ojos muy abiertos, agarrando el dobladillo de su pequeño suéter. Su mirada recorrió la sala antes de posarse directamente en la cara de Ethan, y en ese instante, Ethan sintió como si el suelo se hubiera movido bajo él. Los ojos del niño eran de un tono de azul que Ethan había visto en el espejo cada mañana de su vida. La audiencia se rió suavemente, asumiendo que era una interrupción alegre, tal vez un hijo de algún asistente. Pero para Ethan, la risa se desvaneció en una especie de silencio que resonaba en sus oídos. Se arrodilló, con cuidado de no asustar al niño. «Hola, campeón», dijo suavemente, su voz solo lo suficientemente fuerte como para llegar al niño. «¿Estás buscando a tu mamá?» El niño asintió, su labio inferior temblando como si estuviera intentando con todas sus fuerzas no llorar. Luego señaló hacia un lado del escenario. Ethan siguió la dirección de su dedo y la vio. Maya se movía rápidamente entre la multitud, su pelo oscuro recogido suelto, su expresión tensa de preocupación. Se abría camino entre las filas de sillas, murmurando disculpas apresuradas mientras avanzaba, sus ojos fijos en el niño. En el momento en que sus miradas se encontraron, se congeló a mitad de camino. Por un latido, ninguno de los dos se movió. Los años desde la última vez que se habían visto parecieron condensarse en ese momento de quietud, donde la verdad de repente fue visible en el espacio entre ellos. Llegó al escenario, subió sin dudarlo y levantó al niño en sus brazos. «Leo», susurró, abrazándolo con fuerza. Luego miró a Ethan, su voz firme pero con algo tácito. «Gracias». Ethan se enderezó lentamente, incapaz de apartar los ojos del niño. Pudo sentir el peso de lo que estaba viendo asentándose en sus huesos. No necesitaba una prueba, ni una evidencia, ni que nadie se lo explicara. Lo sabía. Las luces del escenario eran calientes, la audiencia estaba inquieta, pero para Ethan, el momento ya lo había alejado de la conferencia. Solo veía a Maya, sosteniendo a un niño con sus ojos, y se dio cuenta de que cualquier vida que pensara que había estado viviendo durante los últimos 3 años estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Maya se giró para irse, su agarre sobre Leo protector y firme, pero antes de bajar del escenario, echó un vistazo atrás,
La mirada que le dio no era una invitación, ni tampoco una conclusión. Era algo intermedio, un reconocimiento de la verdad que ahora compartían, quisieran o no. Ethan se quedó allí, su presentación olvidada, viéndolos desaparecer entre la multitud, su mente un enredo de arrepentimiento, incredulidad y la primera chispa de una decisión formándose silenciosamente en su interior. Más tarde esa tarde, después de que su discurso terminara y el horario de la conferencia se hubiera desplazado a mesas redondas y sesiones de networking, Ethan se encontró merodeando por los rincones más tranquilos del centro de convenciones. No tenía interés en reunirse con inversores o estrechar la mano de colegas de la industria. Su atención se desviaba constantemente hacia la idea de Maya y el niño, Leo, deambulando por algún lugar de ese edificio, o tal vez ya se habían ido. Cada pocos minutos se sorprendía escaneando a la multitud, con la esperanza de vislumbrar el pelo oscuro o el destello de esos ojos azules. Finalmente, cuando los eventos del día terminaron, la vio en el vestíbulo, cerca de una fila de ventanas altas, hablando en voz baja con un hombre con una insignia de voluntario. Llevaba un simple suéter gris y jeans. Su postura era tranquila, pero precavida, como si se hubiera estado preparando para una conversación no deseada. Cuando se dio cuenta de que él se acercaba, su expresión no cambió mucho, pero hubo un leve estrechamiento de sus ojos, una señal de que lo había esperado. El voluntario se excusó, y Maya se giró para enfrentar a Ethan por completo, con la mano apoyada ligeramente en el hombro de Leo. El niño lo miró con curiosidad abierta, pero la mirada de Maya era diferente, medida, cuidadosa, casi desafiante. Entonces, dijo en voz baja, «Lo descubriste». Ethan sintió que su pecho se oprimía. «No lo sabía», respondió, manteniendo la voz baja. «Hasta hoy». Miró a Leo, que estaba distraído por algo fuera de la ventana, y luego volvió a mirarla a ella. «¿Por qué no me lo dijiste?» La risa de Maya fue corta, sin humor. «Porque sabía lo que harías. Lo habrías convertido en un cálculo, lo que significaba para tu imagen, para la empresa, para la salida a bolsa. No iba a dejar que nuestro hijo fuera una decisión en tu balance». Sus palabras cortaron con precisión, cada una con un peso que lo dejó momentáneamente sin palabras. Intentó explicar que había sido joven, bajo presión, convencido por personas que pensaba que lo estaban protegiendo. Pero incluso mientras hablaba, las excusas sonaban vacías en sus propios oídos. Maya sacudió la cabeza ligeramente, como si ya hubiera escuchado esas razones en su imaginación y las hubiera encontrado insuficientes mucho antes de que él las dijera en voz alta. «Te fuiste, Ethan. No solo te fuiste de mí, te fuiste de todo lo que no encajaba en la historia perfecta que querías contarle al mundo». Quiso discutir, decir que no era tan simple, pero luego ella cambió la conversación de una manera que él no esperaba. «No estoy aquí para revivir lo que pasó. Tengo problemas más grandes ahora mismo». Ella le habló de Harbor, la pequeña startup que había construido desde cero en Portland. Creaba herramientas para que los centros de rehabilitación gestionaran la atención de los pacientes y se coordinaran con las familias, algo que había nacido de sus años intentando ayudar a su hermano, Aaron, a través de su recuperación. Harbor había estado progresando de manera constante hasta que una gran empresa tecnológica, Nextloop, presentó una demanda, alegando que ella había robado sus algoritmos. Si ganaban, Harbor sería destruida bajo el peso de los costos legales, y las clínicas que dependían de ella se quedarían sin apoyo. Ethan sintió un sobresalto de incredulidad.
No pueden ser dueños de tu trabajo, dijo. Maya asintió, con la mandíbula tensa. Pueden intentarlo, y lo están haciendo. Tienen el dinero para alargarlo hasta que no pueda luchar más. Hizo una pausa y luego añadió, he pasado por cosas peores, pero esto haría daño a mucha gente que no tiene el lujo de empezar de nuevo. El sonido de su voz cuando hablaba de su trabajo era diferente, firme, arraigado, con esa misma chispa que recordaba de años atrás, cuando le presentó por primera vez el algoritmo que construyó Aurora. Se encontró queriendo decir que él podía ayudar, que todavía tenía influencia, recursos y contactos, pero ella pareció anticipar el pensamiento. No hagas promesas que no puedas cumplir, dijo en voz baja. Aprendí a no contar con ellas. Antes de que pudiera responder, Leo le tiró de la mano, preguntando si podían irse. Ella asintió y miró de nuevo a Ethan. Me alegro de que ahora sepas la verdad, pero eso no cambia a quien tengo que proteger. Con eso, tomó la mano de Leo y caminó hacia la salida, sus pasos sin prisas pero resueltos. Ethan los vio irse, su mente una tormenta de arrepentimiento, culpa y algo más, una atracción urgente y obstinada hacia un pasado que había creído que se había ido para siempre y un futuro que nunca había imaginado hasta ahora. Esa noche, la lluvia de Portland cayó más fuerte que en toda la semana, surcando las ventanas del apartamento de Maya en líneas plateadas y ondulantes. El pequeño espacio era cálido y olía levemente a té de manzanilla, pero Maya sentía una inquietud que no podía quitarse de encima. Leo había estado más callado de lo habitual toda la tarde, su energía ilimitada reemplazada por una extraña fatiga. Ella había asumido que simplemente estaba agotado por el largo día en la conferencia, pero a medida que caía la noche, notó la palidez en sus mejillas y la forma en que se presionaba la pequeña mano contra el pecho cuando pensaba que ella no estaba mirando. Se sentó a su lado en el sofá, apartándole el pelo de la frente. ¿Estás bien, campeón?, preguntó suavemente. Leo asintió, pero era el tipo de asentimiento que los niños daban cuando no querían preocuparte. Momentos después, hizo una mueca y se movió incómodo. La imagen le hizo encoger el estómago. Decidió no esperar. Poniéndose su abrigo y el de él, llamó a Aaron para que se encontraran en el hospital. El servicio de urgencias estaba muy iluminado y el aire teñido con antiséptico. Las enfermeras se movían rápidamente, haciendo preguntas mientras llevaban a Maya y Leo a una sala de exploración. En cuestión de minutos, los médicos estaban escuchando su corazón, intercambiando miradas que Maya captó, pero no pudo interpretar. Aaron llegó sin aliento, con la expresión tensa, y se quedó en un rincón tratando de no estorbar. Maya mantuvo la mano en la rodilla de Leo, ofreciendo tranquilidades de las que no estaba del todo segura de creer. La médica principal, una mujer tranquila de unos 50 años, finalmente se sentó frente a Maya. Su voz era medida, pero tenía la gravedad de alguien que da noticias que cambiarían todo. Su hijo tiene un defecto cardíaco congénito, dijo. Específicamente, un problema con una de sus válvulas que está restringiendo el flujo sanguíneo. Es probable que lo haya tenido desde que nació, pero a medida que ha crecido, la tensión en su corazón ha aumentado. Por eso está viendo los síntomas ahora. La garganta de Maya se tensó. ¿Qué significa eso? ¿Se puede tratar? La doctora asintió. Sí, necesita cirugía, y no es algo que podamos posponer por mucho tiempo. La buena noticia es que el procedimiento tiene una alta tasa de éxito en niños, pero el momento es importante. Tendremos que hacer más pruebas esta noche para determinar el mejor enfoque.
Y también tendremos que hablar de los costos y la logística. La mención de los costos hizo que la mente de Maya se acelerara. Harbour ya estaba bajo presión financiera por la demanda, y sus ahorros estaban destinados a mantener la empresa a flote. Tenía seguro, pero sabía que no cubriría todo, ni las tarifas de los especialistas, ni el viaje si necesitaban un cirujano cardíaco pediátrico en otra ciudad, ni la atención de seguimiento. Aún así, nada de eso podía superar la urgencia en la voz de la doctora. Miró a Leo, que agarraba su osito de peluche con los ojos somnolientos, y se obligó a sonreír. «Haremos lo que sea necesario», dijo. Cuando la doctora salió, Erin le puso una mano en el hombro. «No estás haciendo esto sola», le dijo, pero Maya también podía ver la preocupación en sus ojos. Ella asintió, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Mientras se sentaban juntos en los momentos de tranquilidad, entre la entrada y salida de las enfermeras, su mente se desvió brevemente hacia Ethan. Odiaba que el pensamiento de él apareciera ahora, en medio de esta tormenta, pero no podía ignorar la realidad. Él tenía recursos que ella no tenía, una influencia que ella nunca podría igualar. Apartó el pensamiento, diciéndose que traerlo a esto solo complicaría las cosas. Sin embargo, en algún lugar de su interior, sospechaba que el destino ya había tomado esa decisión por ella. Leo se quedó dormido mientras los monitores trazaban líneas constantes en la pantalla. Maya se quedó despierta, con la mano en la de él, sintiendo el frágil ritmo de su pequeño pulso. La lluvia de fuera golpeaba más fuerte contra el cristal, como si hiciera eco del latido de su propio corazón. No sabía cómo iba a ganar la demanda, salvar Harbour y conseguirle a su hijo la cirugía que necesitaba, pero sabía que no había otra opción. Se había alejado de Ethan para proteger a su hijo antes de que naciera. Ahora, tal vez tendría que volver a su mundo para salvarlo. Ethan había estado sentado en su habitación de hotel durante horas, incapaz de concentrarse en nada más que en la imagen de la cara de Maya, en la conferencia y el niño de pie a su lado. Su mente seguía volviendo a las preguntas que no había hecho, las conversaciones que quedaron sin terminar. Cuando su teléfono sonó cerca de la medianoche, casi no contestó, pensando que era otro mensaje de su asistente sobre las reuniones de la próxima semana. Pero cuando vio que aparecía el nombre de Aaron Rivera en la pantalla, sintió un sobresalto de sorpresa. Apenas habían hablado antes, 1 o 2 veces en el pasado, siempre de pasada. Algo en la llamada lo llenó de una sensación de urgencia, y contestó de inmediato. La voz de Aaron era tensa, las palabras entrecortadas. Le dijo a Ethan que Leo estaba en el hospital, que tenía una grave afección cardíaca que requería cirugía. Maya estaba con él ahora, tratando de procesar la noticia mientras mantenía a su hijo tranquilo. Ethan escuchó sin interrupción, sintiendo como si el aire en la habitación se hubiera enrarecido. Cuando Aaron colgó, Ethan ya estaba de pie, agarrando su abrigo. El hospital estaba a un corto trayecto en coche, pero los minutos se sintieron como horas mientras repetía las palabras de Aaron en su cabeza. Cuando llegó, la sala de espera estaba casi vacía, a excepción de una recepcionista cansada y un hombre encorvado sobre una taza de café en la esquina. La vio a ella de inmediato. Estaba sentada junto a la cama de Leo, en una habitación con poca luz justo al lado del pasillo principal. Su cabello suelto, su postura encorvada por el agotamiento. Su mano estaba posada en el pequeño brazo de Leo, y aunque no levantó la vista cuando Ethan entró, él supo que era él. «No tenías que venir», dijo en voz baja, con los ojos todavía en Leo.
Sí tenía, respondió él, acercándose. Aaron me dijo lo que está pasando. Sus hombros se tensaron. No es tu problema. Ethan sacudió la cabeza. Lo es ahora. Él también es mi hijo Maya. Sé que no estuve allí antes, y no puedo cambiar eso, pero estoy aquí ahora, y no me iré de nuevo. Por un largo momento, ella no respondió. El pitido constante del monitor llenó el espacio entre ellos. Finalmente, ella habló, con la voz baja. No es solo la cirugía. Harbor está siendo atacada. Next Loop está tratando de enterrarnos en gastos legales. Si ganan, las clínicas lo pierden todo, y yo pierdo lo único que he construido desde que te dejé. No puedo luchar contra ellos y lidiar con esto al mismo tiempo. Ethan se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante. Entonces, déjame ayudarte a luchar contra ambos. Todavía tengo influencia en Aurora y conozco a gente que puede hacerle frente a Next Loop. Podemos conseguir el mejor cirujano para Leo y asegurarnos de que Harbor sobreviva. Pero tienes que dejarme entrar. Ella le dio una mirada larga y escrutadora, como si estuviera sopesando el costo de confiar en él de nuevo. No quiero deberte nada, dijo por fin. No lo harás, dijo él. Esto no se trata de deudas. Se trata de asegurarnos de que nuestro hijo tenga un futuro. Parte de la tensión en sus hombros pareció aliviarse, aunque sus ojos permanecieron vigilantes. Miró a Leo, que se había removido un poco en su sueño, y le acarició el cabello con la mano. Si hacemos esto, Ethan, es en mis términos. Nada de prensa, nada de convertir esto en una historia de redención para ti. Se trata de Leo y nada más. De acuerdo, dijo él sin dudarlo. Se quedaron allí un rato más. El silencio entre ellos ya no era tan agudo como lo había sido. Cuando una enfermera entró para revisar los signos vitales de Leo, Maya se hizo a un lado y Ethan ocupó su lugar junto a la cama. Apoyó la mano suavemente en el pequeño brazo de su hijo, sintiendo el calor constante pero frágil allí. Por primera vez en años, sintió un sentido de propósito que no tenía nada que ver con accionistas o crecimiento del mercado. Comprendió ahora, con absoluta claridad, que cualquier batalla que les esperara, contra una corporación despiadada, contra el tiempo para la cirugía, él las libraría todas. No por imagen, no por reputación, sino porque era lo único que importaba. La sala del tribunal era más fría de lo que Maya había esperado. El tipo de frío que se le metía en la piel, sin importar lo apretado que se envolviera su chaqueta. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera clara, y el aire olía levemente a papel viejo y café. Se sentó en la mesa del demandante con su abogada, tratando de concentrarse en las notas del caso que tenía delante, pero su mente seguía divagando hacia Leo, que estaba en el hospital, con Aaron y Ethan. Su cirugía había sido programada para la semana siguiente, y apenas podía separar su miedo por él de la tensión del juicio. Ya no se trataba solo de su empresa. Si perdía, perdería la estabilidad que necesitaba para mantener la atención de su hijo. Al otro lado del pasillo, se sentaron los abogados de Next Loop, 3 de ellos en trajes oscuros, sus expresiones cuidadosamente en blanco. Habían construido todo su caso sobre la afirmación de que el software de Harbor se derivaba de algoritmos patentados desarrollados por sus ingenieros. El problema era que su evidencia era convincente para cualquiera que no conociera la historia. Maya sí la conocía. Había creado su sistema predictivo mucho antes de que Next Loop entrara siquiera en el campo, y cada línea de código había sido suya. Pero también sabía que la verdad no siempre importaba tanto como el dinero en salas como esa. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie.
Los procedimientos comenzaron con los abogados de Nextloop presentando su argumento, una narrativa pulida y ensayada sobre el robo de propiedad intelectual y la competencia desleal. Maya se obligó a permanecer quieta, su expresión neutral, incluso cuando torcían las líneas de tiempo y omitían detalles que habrían cambiado la historia por completo. Sintió el peso de los ojos del jurado, tratando de leerlos, de adivinar si estaban creyendo lo que oían. Su abogada se levantó para la defensa, exponiendo los orígenes de Harbor, la necesidad que abordaba en los centros de rehabilitación y la innovación detrás de su tecnología. Pero el punto de inflexión no vino de los argumentos legales o las explicaciones técnicas, sino de cuando Aaron pidió hablar. Había estado sentado tranquilamente en la galería, vestido más elegantemente de lo que Maya lo había visto en un tribunal. Cuando el juez le concedió un momento, caminó hasta el estrado y contó una historia que Maya no sabía que estaba listo para compartir. Años antes, mientras luchaba por su recuperación, Aaron había trabajado a tiempo parcial en una clínica de rehabilitación, donde el equipo de Nextloop había estado llevando a cabo una investigación. Describió cómo habían utilizado a pacientes vulnerables como puntos de datos sin el consentimiento adecuado, recopilando información bajo la apariencia de mejorar la atención. Explicó que había empezado a sospechar y a guardar copias de lo que veía: correos electrónicos, órdenes de compra y, lo más crítico, borradores tempranos de algoritmos que tenían sorprendentes similitudes con lo que Nextloop ahora reclamaba como propio. Los había guardado en un viejo teléfono, olvidado en un cajón durante años, hasta que vio la demanda contra Maya y se dio cuenta de la conexión. La sala del tribunal cambió después de eso. Los abogados de Nextloop se opusieron, cuestionaron su credibilidad e intentaron desestimar la evidencia como irrelevante. Pero el juez permitió que los documentos fueran presentados, y una vez que se proyectaron en la pantalla, las similitudes fueron innegables. Las marcas de tiempo en los archivos eran anteriores a las patentes de Nextloop por meses, y en algunos casos, años. El jurado se inclinó hacia adelante, mientras Aaron señalaba detalles que coincidían exactamente con el sistema de Harbor, dejando claro que la innovación se había originado con el trabajo de Maya y que la tecnología patentada de Nextloop se había construido sobre cimientos robados. Cuando terminaron los alegatos finales, la tensión en la sala había cambiado. Maya pudo sentirlo en su pecho, un cauto destello de esperanza que no se había atrevido a permitirse antes. Cuando el juez regresó con el veredicto, sus manos se apretaron en puños bajo la mesa. La decisión fue clara. La demanda contra Harbor fue desestimada por completo, y se descubrió que Nextloop había participado en prácticas de datos poco éticas e ilegales, lo que abría la puerta a futuras acciones legales contra ellos. Maya exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su abogada le puso una mano tranquilizadora en el hombro, pero su mente ya estaba corriendo hacia el hospital. Harbor sobreviviría, su trabajo continuaría y, lo que era más importante, tendría los recursos para enfrentar el próximo desafío, la cirugía de Leo. Mientras recogía sus cosas, se encontró con la mirada de Aaron. Había orgullo allí, y alivio, y algo más que no había visto en mucho tiempo: la tranquila confianza de un hombre que había cumplido una promesa. Afuera del juzgado, el cielo gris de Portland estaba cargado de nubes, pero por primera vez en semanas, Maya sintió que el aire se abría a su alrededor. Sabía que las batallas no habían terminado, pero se había ganado una, y se había ganado no solo para ella,
sino para cada persona que había creído en Harbour. Y mientras salía a la acera, vio a Ethan esperándola en el bordillo, listo para llevarla al hospital. No dijo una palabra al subir al coche, pero la mirada que intercambiaron dijo lo suficiente. Ahora estaban juntos en esto, por el tiempo que fuera necesario. La mañana de la cirugía de Leo comenzó con el hospital todavía medio dormido, sus pasillos tranquilos, excepto por el zumbido bajo de las máquinas y el ocasional chirrido de suelas de goma en los suelos pulidos. Maya apenas había cerrado los ojos la noche anterior, sus pensamientos dando vueltas sin cesar entre el miedo y la terca necesidad de creer que su hijo estaría bien. Se sentó junto a su cama, acariciándole el cabello mientras el equipo de preoperatorio se preparaba para llevarlo a la sala de operaciones. Ethan estaba al otro lado, sosteniendo la pequeña mano de Leo, hablando en voz baja que de alguna manera hacía sonreír al niño a pesar de los cables y monitores que lo rodeaban. Aaron estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, observando pero permaneciendo en silencio. Cuando llegó el equipo quirúrgico, la habitación pareció contraerse a su alrededor. El anestesiólogo explicó el proceso suavemente, usando palabras que se sentían demasiado grandes y demasiado clínicas para un niño tan pequeño. Maya firmó los formularios de consentimiento con una mano que temblaba a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Mientras se llevaban a Leo, él la miró a ella y a Ethan con esa misma curiosa confianza que siempre llevaba, y ella se obligó a sonreír y a saludar con la mano hasta que desapareció por las puertas batientes. En el momento en que se fue, sus rodillas se debilitaron y se agarró al borde de la silla para no caer al suelo. Ethan ya estaba allí, guiándola hacia la sala de espera. Las horas que siguieron fueron un ejercicio de resistencia. Se sentaron en una pequeña habitación con paredes de color beige, una televisión montada en la esquina que emitía un programa de noticias matutino que nadie estaba realmente mirando. Maya trató de distraerse con el trabajo, hojeando documentos de Harvard en su portátil, pero las palabras se volvían borrosas y sin sentido. Ethan, inusualmente inquieto, se levantaba cada 20 minutos para rellenar sus cafés o hablar con la enfermera del mostrador. Aaron se mantuvo más quieto, con la mirada fija en un punto de la pared, como si pudiera hacer que el tiempo avanzara más rápido. De vez en cuando, sus ojos se encontraban, y aunque no intercambiaban palabras, Maya sentía el peso de su tranquila tranquilidad. Cuando el cirujano finalmente entró, su expresión no tenía urgencia, y eso solo hizo que Maya se quedara sin aliento de alivio. Explicó que el procedimiento había salido exactamente como estaba planeado, que el corazón de Leo ahora funcionaba como debería, y que con la recuperación y la atención de seguimiento, su pronóstico era excelente. Maya sintió que su pecho se aflojaba por primera vez en semanas. La oleada de gratitud era casi demasiado para contenerla. Se cubrió la cara con las manos, y cuando volvió a mirar hacia arriba, Ethan le sonreía con una expresión que no había visto antes. Suave, sin reservas, casi abrumado. Se les permitió ver a Leo una vez que lo habían trasladado a la recuperación. Estaba pálido, pero respiraba con regularidad, un pequeño subir y bajar bajo la manta que parecía el movimiento más precioso del mundo. Maya se sentó a un lado de la cama, Ethan en el otro, y simplemente se quedaron allí, cada uno sosteniendo una de sus manos. La habitación estaba llena del pitido constante de los monitores, pero para Maya era el sonido de la vida avanzando. En los días que siguieron, Leo se hizo más fuerte, y la tensión que había vivido entre Maya y Ethan comenzó a cambiar.
Hablaron de cosas prácticas primero: horarios de medicación, los próximos pasos de Harbour después de la victoria en el tribunal, la organización de las citas de seguimiento, pero gradualmente su conversación se extendió hasta altas horas de la noche, tocando los años que habían perdido y los errores que los habían mantenido separados. Ethan admitió que haberse ido había sido la peor decisión de su vida, y que la vida que había construido en su ausencia se había sentido vacía de maneras que no había podido nombrar hasta ahora. Maya, a su vez, admitió que había tenido miedo no solo de él, sino de lo que significaría volver a confiar en alguien, y que sostener todo por su cuenta había sido tan agotador como necesario. 6 meses después, Harbour Labs abrió las puertas de su nueva sede, un espacio luminoso y abierto que zumbaba con el sonido de la colaboración. La empresa prosperaba, con nuevos contratos de clínicas en todo el país y un equipo creciente de ingenieros y consejeros que trabajaban codo con codo. Ethan había invertido en la expansión, pero se negó a cualquier título ejecutivo, diciéndoles a todos que este era el barco de Maya para gobernar. En el evento de lanzamiento, la sorprendió al anunciar que el 30% de las acciones de Harbour se colocarían en un fideicomiso para Leo y para los empleados que habían ayudado a construir la empresa. La sala estalló en aplausos, no el tipo educado reservado para anuncios de negocios, sino aplausos genuinos y sostenidos que parecieron envolverlos. Después de los discursos, se escabulleron a la orilla del río, la luz del atardecer tiñendo el agua de oro. Leo corrió por delante, su risa se llevaba con la brisa, y ellos caminaron detrás de él en un silencio cómodo. Cuando Ethan finalmente habló, no fue una gran declaración, solo una pregunta tranquila sobre si podía quedarse en sus vidas sin expectativas, sin apresurar la forma de lo que podría venir después. Maya lo miró por un largo momento antes de responder, su mirada firme. Le dijo que podía, pero solo si construían algo honesto esta vez, algo que no se rompería bajo el peso de las apariencias. Llegaron al banco donde Leo se había detenido para ver un barco pasar, y por un momento, los tres se quedaron juntos, el río moviéndose constantemente en el fondo. No era perfecto, y no era un regreso a lo que alguna vez habían sido. Era algo nuevo, nacido de la adversidad y la elección, y se sentía más sólido que cualquier cosa que Maya hubiera conocido antes. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero abierto, y por primera vez en años, ella estaba lista para caminar hacia él sin miedo. Para mí, el final de esta historia no se trata de un felices para siempre perfecto, sino de una redención que se siente ganada. Ethan no solo regresa y arregla todo con dinero, se queda, escucha y reconstruye la confianza ladrillo a ladrillo. Maya no lo perdona porque es sentimental. Lo deja entrar de nuevo porque demuestra que puede poner a las personas por encima del ego. La verdadera victoria no es el caso judicial o el éxito de la cirugía, aunque esos momentos son triunfantes. Es el cambio silencioso en cómo avanzan, eligiendo la honestidad sobre la imagen, la asociación sobre el control y la familia sobre la vida que pensaron que querían. Por eso la escena final junto al río funciona tan bien. No es un gran final cinematográfico, es una puerta abierta. La historia te deja con la sensación de que su futuro será complicado, imperfecto y enteramente suyo, y de alguna manera, eso se siente mejor que la perfección.